buenos días. ¿Cómo están, niños? ¿Cómo están, estimados padres de familia? ¿Cómo están? Espero que muy bien, mis amores. Muy bien. El día de hoy, en el área de ciencia y ambiente, vamos a trabajar un tema nuevo y vamos a hablar acerca de la materia. ¿Qué será la materia? La materia es todo lo que nos rodea, es decir, todo lo que ocupa espacio en el universo, desde la mesa, el lápiz, nosotros, la pizarra, ¿no? Estamos formados por materia, desde una pequeña pulga, ¿no? Ocupa un lugar en el espacio, ¿no? Muy bien. La materia, entonces, como ya lo he mencionado, la materia es todo lo que nos rodea. Todo lo que nos rodea, la regla, todo lo que pueden observar, ¿no? Todo lo que nos rodea, ¿no? Y es decir, todo lo que ocupe espacio en el universo. La materia se divide en dos, ¿ya? Tenemos la viva y la inerte, ¿no? En la viva, por ejemplo, tenemos a una persona, ¿no? También puede ser a un animal o una planta, ¿no? En la inerte es lo artificial, ¿no? Tenemos dos tipos, creado por la naturaleza y creado por el hombre, que va a ser la artificial. Por ejemplo, ¿qué es creado por la naturaleza? Por la naturaleza, ¿no? Es creado, por ejemplo, el río. No lo ha creado el hombre, ¿no? Lo ha creado la propia naturaleza. Ahí está. Y creado por el hombre, por ejemplo, tenemos el auto, ¿no? Este auto sí ha creado el hombre, es algo artificial. Muy bien. Entonces, recuerden, la materia se divide en dos, en la viva y en la inerte. La inerte es lo que no tiene vida, ¿no? En la vida, por ejemplo, en la viva tenemos a las personas, a los animales, ¿no? Y en la inerte tenemos también a dos tipos. Lo creado por la naturaleza, ¿no? Como es en este caso el río, y creado por el hombre, ¿no? Es algo artificial, creado por el hombre, que en este caso sería un auto. Muy bien. Así es. Pero la materia también tiene características, ¿no? Vamos a ver características de la materia. Tenemos una pelota, esponja, la manzana, ¿no? Las características de la materia es la forma. Hay que ver qué forma tiene este. Este es muy diferente al de acá, ¿verdad? Entonces, cada uno tiene forma diferente. Muy bien. Al tamaño también, ¿no? Por ejemplo, la pulguita es pequeñito, ¿no? A comparación de un saltamonte, ¿no? Muy bien, entonces así podemos comparar también a la textura. Por ejemplo, la esponjita, si tocamos la esponjita, tiene la textura algo suave, ¿no? Es suave, blando, ¿no? Muy bien. En cambio, la manzana, si tocamos la manzana, es duro, ¿no? Si tocamos la pelota, es blando, ¿no? Entonces, en las características de la materia, tenemos la forma, el tamaño, la textura, la dureza, ¿no? Ajá. Pero la materia, chicos, lo podemos percibir gracias a nuestros 5 sentidos que tenemos, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero percibir el sabor de la manzana, ¿qué sentido utilizo? Utilizo el sentido del gusto, ¿no? Porque la manzana
tiene un gusto muy rico, pero imagínense que quieran probar una pelota. No, ¿verdad? No. Muy bien. También utilizo mi sentido de la vista para poder ver su forma, su color, su tamaño, ¿no? Así es el sentido de la vista. También utilizo mi sentido del tacto para poder tocar si es duro, suave, áspero, ¿no? Muy bien. También utilizo mi sentido del oído para escuchar los sonidos los sonidos diferentes que hay a mi alrededor, ¿no? Porque la bocina de un auto no es igual al canto de un pájaro, ¿no? Entonces, gracias a mi sentido, ¿no? Puedo diferenciar los sonidos gracias a mi sentido del oído. Muy bien. Entonces, todos nuestros sentidos, ¿no? Todos nuestros sentidos podemos utilizar al ver la materia, ¿no? Muy bien. Asimismo, mis amores, tenemos estados de la materia, ¿ya? La materia tiene 3 estados, ¿ya? 3 estados. El sólido es el estado donde la materia está duro. Por ejemplo, los cubos de hielo, una bola, un hueso, una roca, un lápiz, la lata, la mesa, la silla, la bicicleta están en estado sólido porque son duros, ¿no? Muy bien. También tenemos otro estado que es el estado líquido. Es cuando el agua está líquida, ¿no? Valga la redundancia. Y solo podemos tomar por medio de un recipiente, ¿no? A ver, como por ejemplo la gota de agua. ¿Quién más está en estado líquido? Un chocolate caliente, la lluvia, el agua, la sopa, ¿no? El jugo de naranja, la leche, el agua de la piscina donde nos entramos a nadar, ¿no? Están en estado líquido. Ajá. Pero también tenemos otro estado de la materia que es el estado gaseoso. Es cuando el vapor sube a las nubes y se convierte en gotas de agua, ¿no? Cuando el vapor del agua sube a las nubes, se convierte en gotas de agua, ¿no? Es decir, en la lluvia, ¿no? En estado gaseoso encontramos, ¿no? Encontramos al aire. El aire está en estado gaseoso. El globo, ¿no? El globo contiene aire dentro. Las nubes también contiene, ¿no? Contiene gas dentro. El vapor que bota el agua. El viento que sopla, ¿no? Muy bien. El globo de aire, ¿no? Ellos están en estado gaseoso. Entonces, el día de hoy, chicos, hemos trabajado la materia. Hemos visto que la materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Muy bien, recuerden, ¿no? Tenemos la viva, la inerte, la que tiene vida y la que no tiene vida. La que es creada por la naturaleza y creada por el hombre, la artificial. Tenemos también las características de la materia, ¿no? La forma, el tamaño, la textura, la dureza, que gracias a nuestros sentidos lo vamos a poder percibir. En los estados de la materia tenemos 3 estados de la materia. El estado sólido, que es cuando la materia está dura, ¿no? El estado líquido, ¿no? Como se les vuelve a decir, es cuando el agua está líquida, ¿no? Y el gaseoso, el estado gaseoso, es cuando el vapor sube a las
nubes, ¿no? El vapor sube en las nubes y se forma gotas de agua, ¿no? Muy bien, mis amores. Entonces, el día de hoy hemos visto la materia. Exacto, mis amores. Espero y que me hayan entendido. Y yo sé que sí. Yo sé que sí, mis amores. Muy bien. Entonces, conmigo será hasta la próxima. Nos vemos. Adiós.